Esta grabación corresponde a la tercera parte de la clase Cicatrización de los tejidos periodontales. Mi nombre es Ilusión Romero, soy profesora de la Cátedra de Periodoncia y este video está dirigido a los estudiantes de tercer año de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela que cursan la materia Periodoncia 2. A continuación, les voy a enseñar cuáles son los contenidos que va a tener este tercer video. Tipos de cicatrización periodontal por primera y segunda intención, conceptos de regeneración y reparación y los patrones de cicatrización luego de un procedimiento periodontal. La cicatrización por primera intención ocurre cuando los bordes de la herida se enfrentan y colocan en posición adecuada por las suturas u otros medios. En esta fotografía podemos apreciar una herida que está abierta, pero cuando se le colocan los puntos de sutura, los bordes se enfrentan cerrando prácticamente toda esta superficie que se había separado. La cicatrización por segunda intención ocurre cuando los extremos de la herida no se enfrentan, como podemos evidenciarlo en esta fotografía. Esto puede ocurrir porque al separar el colgajo se dio un desgarro o se realizó un diseño inadecuado del colgajo y al reposicionar los bordes de la herida no se lograron enfrentar. Por lo tanto, se colocan los puntos de sutura, pero va a cerrar por un tejido de granulación que se va a ir formando hasta que pueda cicatrizar completamente. Con respecto a los conceptos de reparación, tenemos que la reparación es la cicatrización de una herida por tejidos que no restauran totalmente ni la arquitectura ni la función original de las partes perdidas o injuriadas. En esta fotografía se muestra un paciente que tuvo enfermedad periodontal, actualmente está estabilizado, sin embargo, se evidencia la exposición de la superficie radicular. Por lo tanto, aquí se dio una cicatrización reparativa, porque la arquitectura que tenía anteriormente este paciente no se logró. En la regeneración se busca la reconstrucción del tejido injuriado o perdido de tal forma que la arquitectura y función son completamente restaurados. Es decir, se busca que haya un periodonto completamente sano, tanto de inserción como de protección, como en un principio lo tenía el paciente, en arquitectura y en función. Con respecto a los patrones de cicatrización periodontal, podemos ver 5 patrones. El epitelio largo de unión, la nueva inserción de tejido conjuntivo, la reinserción, la resorción y la anquilosis y la regeneración periodontal. Vamos a ir definiendo cada uno de ellos. Cuando se realiza la instrumentación de la superficie radicular o se realiza un colgajo, se desencadena un proceso de cicatrización. En esta imagen podemos ver que esto vendría siendo lo que es la superficie radicular. Esta zona gris son los irritantes locales, tipo cálculo, y aquí tenemos la encía, las fibras de ligamento y el hueso. Aquí hay un saco periodontal. Cuando este saco es tratado, ya sea quirúrgica o no quirúrgicamente, se va a formar un coágulo. Y en este coágulo va a haber una invasión o se va a ver invadido por células del epitelio marginal, del tejido conjuntivo gingival, de la médula ósea y de las fibras del ligamento periodontal. Se empieza a dar entonces unas divisiones mitóticas de cada zona y el resultado final de esta cicatrización va a depender de la secuencia de eventos que se dé durante estas etapas. Es decir, el patrón de cicatrización se va a dar dependiendo de qué células sean las que lleguen primero a esta superficie radicular. Cuando tenemos un saco periodontal, como se grafica en esta imagen, hay una superficie de la raíz
y del cemento que está expuesta a la pared interna del saco. Cuando se hace el tratamiento periodontal quirúrgico o no, esa superficie radicular puede quedar expuesta al medio porque el tejido blando se desinflamó, tuvo un proceso de cicatrización tipo reparación y esta superficie quedó expuesta. Cuando esto pasa, se da una recesión gingival en el periodonto, consecuencia del tratamiento periodontal que se realizó. Pero también se puede formar un epitelio largo de unión. ¿Y cuándo pasa esto? Esto pasa cuando ese saco periodontal es tratado, se eliminan los irritantes locales y va a haber una epitelización de la cara interna del tejido que contacta a esa superficie radicular, es decir, esta zona que está aquí. Esto pasa cuando el epitelio prolifera a lo largo de la superficie radicular antes que otros tejidos. Y se va a formar una cicatrización tipo reparación epitelio largo de unión. También se puede dar la nueva inserción. Y esto va a ocurrir cuando, aquí nuevamente tenemos la imagen de un saco periodontal y aquí está en gris sombreado la zona de la superficie radicular con el cemento que está expuesto a la pared interna del saco. En la nueva inserción va a suceder que las células del ligamento periodontal van a proliferar coronalmente y se va a dar una nueva formación, tanto de ligamento como de cemento. Hay un cemento nuevo. Entonces, esas fibras se van a unir a este nuevo cemento que tiene la superficie radicular. La inserción del epitelio gingival a una superficie dental que previamente estuvo denudada por la enfermedad periodontal. En la reinserción va a haber una reparación en áreas de la superficie radicular que no estuvieron expuestas previamente al saco periodontal. Un ejemplo de ello son las recesiones o deformaciones mucogingivales que no tienen que ver con la enfermedad periodontal. Aquí tenemos una imagen donde se puede ver una migración de la cresta gingival con una exposición radicular que pudiera graficarse en esta zona. Entonces, con los procedimientos quirúrgicos se hace un colgajo, este colgajo se separa y luego se coloca en esta zona un injerto de tejido conjuntivo y después el colgajo se reposiciona coronalmente y se obtiene clínicamente este resultado, la cobertura de la superficie radicular. Esta inserción de fibras que se va a dar en la superficie radicular se va a llamar reinserción. Es parecida a la nueva inserción, solo que en este caso, esta superficie radicular denudada no estuvo en contacto con la enfermedad periodontal. Si por el contrario, quienes llegan primero, las células que van a repoblar primero la superficie radicular son las células del hueso, va a ocurrir una resorción radicular. En este gráfico podemos apreciar que esta línea negra sería la superficie radicular, en esta zona se está dando una resorción de la raíz. Y fíjense que no hay espacio de ligamento para las fibras de ligamento, porque quienes llegaron primero fueron las células del hueso. Entonces se da una anquilosis y una resorción radicular. Y la regeneración periodontal es lo que se busca en los procedimientos periodontales, porque va a haber una renovación natural de la estructura producida por el crecimiento o la diferenciación de nuevas células y sustancias intercelulares para formar nuevos tejidos o partes. Se busca
ganar la inserción clínica, se busca formar nuevas fibras del ligamento periodontal y lograr un nivel del hueso alveolar significativamente coronal al que se presentó antes del tratamiento. Es decir, se busca que haya una nueva formación de hueso, una nueva formación de fibras del ligamento periodontal, de cemento radicular y de tejido conjuntivo y epitelio. Estos conceptos pueden repasarlos en el capítulo 34 del libro de periodontología clínica de Carranza,